Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a presentar este muy interesante seminario. Voy a tratar de no repetir un poco lo que los colegas en forma tan extensa y tan didáctica han presentado. Un poco, bueno, todos sabemos el COVID cómo partió y cómo se ha esparcido a través de todo el mundo. COVID se llevó los viajes, se llevó los alumnos, los niños de los colegios, los alumnos de las universidades, las plazas, se llevó los trabajos en Chile, y que eso, ojo, que eso también impacta mucho a la salud pública. En Chile tenemos actualmente 940.000 desempleados. Y también se ha llevado muchos chilenos, cerca de 11.000 chilenos ya, más de 11.000 ya han muerto, y más de 800.000 personas en todo el mundo. Para poner un poco en contexto la magnitud de esta cifra, esto es casi el triple de lo que muere al año por cáncer gástrico, que es una de nuestras grandes patologías quirúrgicas que causa un gran impacto en Chile. Entonces el impacto, por supuesto, ha sido terrible en todo lo que es la salud pública y todas las normas. Y el COVID también se llevó la cirugía, nuestra cirugía electiva, el miércoles 25 de marzo. Si bien muchos habíamos parado un poco previendo esto que venía, porque no sabíamos ciertamente a qué nos exponían, a qué nos poníamos, vino este decreto ministerial el miércoles 25 de marzo, y y se detuvo toda la cirugía electiva en el país. Por qué se detuvo? Bueno, había todavía mucho desconocimiento de lo que podía pasar, y teníamos estas publicaciones que fueron ya citadas por algunos colegas, que referían que hasta que los pacientes que contraían COVID en un postoperatorio precoz o que se operaban incubando un COVID podían tener hasta un 20% de mortalidad. Y esto fue refrendado en dos publicaciones y finalmente en una publicación más o menos reciente en Lancet. Creo que hay que tomar con bastante cautela los resultados, porque estamos mezclando un poco la mortalidad, la letalidad del COVID con la letalidad de una cirugía. Entonces creo que tenemos que darle una vuelta y un pensamiento más adelante a este tema. Bueno, ¿cómo estábamos en esa fecha? Esta era nuestra realidad el 25 de marzo, cuando se suspendieron por decreto ministerial todas las cirugías, en que, como ustedes ven, estábamos recién al principio de esta tremenda ola que no sabíamos que iba a venir. Eh, y se paró pensando uno en la mortalidad y otro en la necesidad de tener los pabellones y reconvertirlos a camas UCI. Y muchos establecimientos trabajaron exhaustivamente en eso y con bastante éxito. ¿Qué pasó al poco tiempo después? Bueno, importante tener cómo venía la película previa, porque tenemos que ver que en Chile ya teníamos cerca de 35.000 niños y preadolescentes en listas de espera, y esto era previo a la pandemia, para ser operados. Entonces la lista de espera quirúrgica en nuestro país ya era bastante grande. ¿Y qué es lo que pasó después? Bueno, cerca de 340.000 personas se estimaba que podían quedar con atraso en su cumplimiento de las garantías GES. Muchas de ellas no iban a poder ser cubiertas, y eran garantías que recordemos que están garantizadas por ley. Y vemos la fecha de publicación, que es 29 de abril del 2020, y bueno, precisamente junto con ese día, el gobierno reactiva la oportunidad de las cirugías, que eran cirugías GES, exclusivamente cirugías GES ambulatorias y cirugías que podían estar a un día. Pero esto no reactivó tanto la cirugía, esto fue acá, esto fue un poco antes de este pseudo pic que se pensó que venía ahí por mayo, pero la cirugía no partió en muchas razones porque todavía había bastante escepticismo y qué es lo que podía pasar. Fue bastante aceptado por lo demás no partir, porque después vino el COVID y nos pegó con mucha fuerza. Vemos que ya en mayo se habían suspendido más de 40.000 cirugías, y hasta diciembre del año pasado habían 1.6 millones de interconsultas pendientes por el sistema de salud. O sea, vemos que la carga que llevábamos previo al COVID ya de inatención en salud era bastante grande. Y esto, por supuesto, que vino el COVID y aumentó aún más esta lista de espera. ¿Qué pasó después? Empezaron a llegar los PIC, nuestra gran oleada, nos pegó durísimo. Somos uno de los países que tiene mayor tasa de contagios por habitante. Por supuesto, cuando vemos los números, Chile llegamos un día a tener 6.900 casos por día. Esto es similar a lo que tuvo Italia, pero recordemos que Italia tiene 60 millones de habitantes, entonces es una cifra altísima de casos.
Y afortunadamente, o por las previsiones que se tomaron, la letalidad no fue tan grande, ya que se amplió en forma enorme la capacidad de camas UCI del país, precisamente muchas veces utilizando los quirófanos como UCI gracias a los servicios de anestesia y colegas que hicieron. Bajamos esto y vino julio y vino una reapertura por una minuta que se realizó con el doctor Luis Castillo, en la cual se pudo reabrir con este documento algunas cirugías electivas no postergables y se pudo empezar ya a dar salida a otras condiciones de salud. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos actualmente 400.000 casos de COVID, más de 11.000 fallecidos, y estamos en esta especie de meseta, que por supuesto no sabemos hacia dónde va a ir. Esta es la situación actual de las regiones. Vemos que en la región metropolitana estamos relativamente a la baja, pero otras regiones siguen con el estado del COVID bastante alto, como Arica, Tarapacá, Atacama, y regiones que habían pasado su ola, como Magallanes, vemos que estamos con unos tremendos rebrotes que han sido más altos que las primeras olas. Entonces hay que observar esto con mucho detalle y mucho detenimiento, porque es un espejo tal vez de lo que nos puede venir en los meses que vienen. Esta es la realidad de la región metropolitana actual, y que estamos con una cantidad de casos diarios bastante baja, cerca de los 500 casos diarios, y esto, por supuesto, que debe ser aprovechado para poder hacer cirugía, que más adelante puede que no podamos hacer, por las razones que anteriormente mencionamos. Esta es la cantidad de camas UCI en ocupación en Santiago. Vemos que tuvimos un pic de cerca de 1.500 camas UCI ahí a finales de junio, principios de julio, y actualmente estamos nuevamente con 800 camas en UCI en uso por COVID. Entonces es importante tener esta cifra en cuenta para poder utilizar estas camas en los pacientes quirúrgicos, creo yo, que así lo necesiten, porque en un futuro cercano puede que nuevamente no estén disponibles. Respecto a las cifras oficiales que se manejan del déficit quirúrgico por pandemia, la verdad es que hay muy poca información. No hay mucha información publicada. Obtuve gracias al doctor Emilio Santelices, que me compartió esta información, en que esta es una de las evidencias de cómo ha bajado cerca de 120.000 cirugías menos entre enero y mayo. Tenemos también el caso del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por ejemplo, que bajó de 600 cirugías mensuales a 60 cirugías mensuales, lo cual da un déficit de cerca de 3.240 cirugías. Y una comunicación oral, recuerda del doctor José Luis Santelices también, tenemos también que en este momento la cantidad de interconsultas pendientes estaría cerca de los 2.8 millones de interconsultas y cerca de 450.000 cirugías pendientes que no se han realizado con respecto al año pasado. Por lo tanto, el impacto sanitario que ha dejado tener que dejar de operar, por supuesto que es tremendo, y difícil de poder conmensurar, difícil de evaluar y poder dimensionar en estas alturas todavía. Recién a finales de mayo ya sabía que eran solamente 281.000 pacientes adicionales a la lista de espera que ya habían, que mencioné previamente, y cerca de 1.900.000 interconsultas adicionales que no habían sido atendidas, esto adicional a lo que yo había. Ha venido esta reactivación, en que Clínica Alemana ha sido pionera en la reactivación, otras clínicas ha sido muy difícil partir, por diversas trabas o diversos resquemores o que se están tomando, lo que sea, pero ha sido muy difícil partir, y creo yo que tenemos que estar preparados para partir y poder agilizar las cirugías, pero también preparados a detenernos. El que no se haya operado no significa que los cirujanos hayamos estado inactivos, sino que ha habido mucha información, mucha investigación, han habido muchos protocolos de seguridad, y aquí se ha compartido información muy valiosa de qué es lo que ha pasado en esta época con la cirugía. Y tenemos lo que pasó en el pasado. Nosotros tuvimos ya este primer pic o primera ola de COVID, pero esta es la curva epidémica de la influencia de finales del siglo pasado, al principio del siglo pasado, perdón, en que nosotros ahora no sabemos si estamos en este pic del COVID o en la verdad es que no lo sabemos. No sabemos cuán grande va a ser la segunda ola, si es que va a haber, si es que va a ser más pequeña que la primera o más grande. Pero esto es lo que ha pasado en España, en Alemania, en Francia y en Italia. Todos estos países han tenido nuevos brotes que han sido tan grandes o más grandes que el primero. Y esta meseta o este valle epidémico ha tenido una duración de entre 3 y 4 meses. Si esto lo extrapolamos en forma burda, de alguna forma, a lo que está pasando en nuestro país actualmente,
es que este segundo brote nos puede llegar entre octubre y noviembre del presente año. ¿Y debemos detener la cirugía nuevamente cuando esto llegue? Bueno, esta es una pregunta que por supuesto no podemos responder muy fácilmente. Va a depender, por supuesto, de lo que dictamina la autoridad sanitaria, pero creo que a la luz de los resultados que se han mostrado hoy, eh, creo que debemos tratar de promulgar la cirugía mientras sea segura en la medida de lo posible, ya que el detener la cirugía está teniendo un impacto sanitario tremendo, en que es muy difícil de medir, como se mostró, las, las vesículas ya no se operan en forma tan electiva, sino que llegan todas en forma más grave, las apéndices llegan en peritonitis, los cánceres in situ tal vez ya no nos vamos a operar tan in situ, entonces tenemos que por supuesto dar una segunda mirada a esto, y ya que sabemos cómo nos comportamos o cómo se comportó el llene de las UCI en relación al aumento de la epidemia, creo que podemos con esas formas tener armas para poder prepararnos mejor para esta segunda ola y tratar de hacer un mejor enfrentamiento a este impacto sanitario tan grande que tenemos. Muchas gracias.